Buenas noches, amigas y amigos de Historia GT. El día de hoy les damos la bienvenida a nuestra charla histórica. Hoy será presentada por la maestra Anelisa Schumann Guerra. La charla se titula Religiosidad popular en los testamentos de la Guatemala colonial. Voy a presentar brevemente a la maestra Schumann. Ella es licenciada en Historia por la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene la maestría en Historia por la Universidad de San Carlos. Ha impartido los cursos de Historia de Guatemala, Contemporánea y Paleografía en la Universidad del Valle de Guatemala y es autora del libro Memorias de ATA y cuenta con diversas participaciones en el Congreso de Historia y en otros espacios. Así es de que bienvenida maestra Schumann, muchas gracias por la invitación y el día de hoy estamos atentos a aprender de sus investigaciones. Bienvenida. Este estudio fue realizado para mi tesis de maestría y fue el trabajo que se presentó. Y el principal aporte que se hizo fue revisar la importancia que tiene el testamento como fuente documental para la historia colonial, ya que nos presenta muchas facetas acerca de la vida cotidiana en la ciudad de Guatemala, tanto en la ciudad de Santiago como en la Nueva Guatemala de la Asunción. Para realizar este estudio se tomó la periodización de revisar todos los testamentos disponibles del siglo XVI, que no son muchos, también los de 1600 a 1610, que tampoco son muchos, de 1650 a 1660, de 1700 a 1710, de 1750 a 1760 y de 1800 a 1810. Estos periodos se escogieron para poder ir notando los diferentes cambios que hubo a lo largo del tiempo, principalmente en la religiosidad popular, ya que como la sociedad colonial era muy religiosa, en los testamentos este aspecto queda en evidencia, ya que los testamentos coloniales no son como los de ahora, que son como muy estructurados. Los de la época colonial eran un poco más abiertos y dejaban que la gente expresara ciertas cosas como, por ejemplo, cómo era su familia, las devociones que tenía, la relación que tenía con sus sirvientes, con las hermandades a las que pertenecía, también la forma en que se administraban los bienes y entre otras cosas. Lo principal que se puede notar en los testamentos es que tienen una estructura establecida. El testamento colonial empieza con una introducción, siempre es una invocación a Dios. Empieza en el nombre de Dios Todopoderoso, amén. Esta fórmula se puede omitir y se puede colocar solo una cruz al inicio del folio y posteriormente ya desarrollar todo el testamento. Luego viene la fórmula de sepan cuantos esta carta vieren como yo y el nombre de la persona que está realizando su testamento. Menciona si es hijo legítimo o ilegítimo, el nombre de sus padres, su estado civil, también el lugar donde nació y el lugar donde es vecino. Y si además es residente en otro lugar, también lo menciona. Posteriormente también menciona cuál es su estado de salud en el momento de testar. La mayoría de testadores realizaban el testamento cuando ya estaban enfermos en cama, ya sentían que la muerte estaba cerca. Entonces, ese era el momento en el que ellos querían plasmar su última voluntad. También había personas más previsoras que realizaban el testamento cuando todavía estaban sanas en pie, pero no son la mayoría. Generalmente estas personas que hacen el testamento estando sanas son personas que tienen que viajar mucho y de forma constante. Por ejemplo, personas que tienen haciendas en otras provincias del Reino de Guatemala
También comerciantes que tienen que viajar mucho a diferentes lugares, principalmente personas que tienen que viajar a España. Entonces, antes de emprender el viaje, dejan otorgado el testamento. También hay otras personas que realizan el testamento estando simplemente enfermas, pero fuera de cama o con algunos achaques de la vejez. En el testamento no se establece la edad del testador, ya que en ese tiempo la edad era un factor poco importante. A la gente no le interesaba cumplir años ni qué edad tenía alguien. Simplemente se establece si una persona es de edad avanzada o si es octogenario o está enfermo de achaques de la vejez. Luego de esta pequeña introducción, se presenta el credo dentro del testamento. Luego, al terminar esta invocación a Dios, ya viene el testamento en sí. En este ya se presenta el lugar donde la persona quiere ser sepultada y las hermandades a las que pertenece. En ese tiempo, lo común y lo usual era que las personas fueran enterradas dentro de una iglesia, porque era un lugar sagrado y ahí debían de descansar los restos de los cristianos de ese tiempo. También existía la posibilidad de que las personas fueran enterradas en el atrio de la iglesia o en el camposanto, principalmente en el camposanto del Hospital San Juan de Dios. En este caso, las personas que eran sepultadas ahí eran pacientes del hospital. No estaba permitido que alguien que fallecía dentro del hospital fuera llevado a otro lugar para ser sepultado, ya que si tenía alguna enfermedad contagiosa, eso podía propagar la enfermedad. Entonces, por esa razón, los pacientes del hospital se enterraban en el camposanto del hospital o en la iglesia de San Juan de Dios. Maestra, no sé si necesita que cambiemos diapositiva. Sí, está bien, gracias. Gracias. En la época colonial era muy importante la pertenencia a hermandades y cofradías. Las personas pertenecían a cofradías y hermandades principalmente porque tenían una devoción especial hacia un santo. En ese tiempo existían las cofradías gremiales. En el estudio realizado solo se encuentra la mención de una cofradía gremial, que era la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, que era la cofradía gremial de los sastres. Luego ya no encontré mención de ninguna otra cofradía gremial, pero sí existieron, aunque en los testamentos consultados no se mencionan. La diferencia entre una cofradía y una hermandad era notoria en los siglos XVI y XVII. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, ya el concepto entre los dos términos ya se fue confundiendo un poco más, ya que originalmente una cofradía era una institución integrada mayoritariamente por laicos que pertenecían más o menos a la misma clase social y al mismo grupo étnico. Algunas, como la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San Sebastián, tenía una cantidad limitada de miembros. Por ejemplo, esta cofradía tenía solo 12 miembros, todos varones, y cuando uno de ellos moría o por alguna razón tenía que abandonar la cofradía, podía nombrar a su sucesor. También existió la cofradía de Jesús de la Merced, que fue integrada principalmente por criollos de la ciudad de Guatemala, que también era una cofradía muy cerrada. Después, a finales del siglo XVII, ya se empezó a volver una cofradía netamente masculina. Ya no se permitía el ingreso de mujeres. Y los que querían pertenecer a ella debían de llevar una carta de recomendación de algún miembro del cabildo municipal, ya que tenía que ser gente de la élite. También existieron cofradías indígenas, y en los siglos XVI y XVII originalmente se había dicho que en cada ciudad y en cada pueblo debería haber solo una cofradía dedicada a cada vocación, pero conforme pasaba el tiempo ya se fue estableciendo que sería mejor separar a los grupos étnicos en diferentes cofradías.
Y por eso fue que en el caso de la ciudad de Guatemala, para la advocación de Nuestra Señora del Rosario había 3 cofradías, eh, todas en la jurisdicción de la iglesia de Santo Domingo. Había una para españoles que tenía como titular a la imagen de plata que está actualmente en el altar mayor de la iglesia. También tenían otra de morenos, que era para personas de ascendencia africana, y la de Nuestra Señora del Rosario de los Naturales, que estaba en la ermita de la Santa Cruz, que estaba en jurisdicción de la iglesia de Santo Domingo. Luego, conforme pasaba el tiempo y aumentaba el mestizaje en la ciudad, ya se podía encontrar en los testamentos que había criollos en la cofradía de morenos, indígenas también en la cofradía de morenos, y que los grupos étnicos se están empezando a mezclar un poco más. Y posteriormente las cofradías de morenos y de los naturales se extinguieron y solo quedó la de los españoles, que es la que después se volvió a fundar y está vigente en la actualidad. También las hermandades se diferencian de las cofradías porque eran grupos más abiertos, pueden pertenecer a ella también sacerdotes diocesanos, al igual que en las cofradías, pero en las hermandades podían participar tanto hombres como mujeres. Las hermandades tenían una cantidad ilimitada de miembros, por ejemplo, la hermandad de la Caridad del Sagrario de la Catedral a principios del siglo XVIII llegó a tener alrededor de 1000 integrantes. Sí, era una hermandad muy numerosa y muy grande, a donde muchas personas querían pertenecer, ya que esta hermandad se encargaba de darles facilidades de pago a las personas para que pudieran ir pagando su entierro a plazos, que no fuera un gasto tan oneroso cuando ellos ya murieran. Y también que le facilitaba a las personas que les llevaran al sacerdote para administrarles los últimos sacramentos al final de sus días. Y también si la persona necesitaba que lo acompañaran durante la noche o que lo atendieran constantemente, los miembros de la hermandad se turnaban para poderlo atender. Entonces, en aquel tiempo, tanto las cofradías como las hermandades no se limitaban solo a promover la devoción hacia una imagen o hacia alguna advocación, sino que también estaban muy dedicadas a ayudar a sus integrantes, a que hubiera ese sentimiento de hermandad entre ellos. Entre la clasificación de las cofradías y hermandades se pueden encontrar las devocionales, dedicadas a promover la devoción hacia advocaciones marianas, hacia los santos o hacia algún aspecto de la vida de Jesús que no sea dolorosa. También existen las gremiales, que ya les mencioné, que están integradas por miembros de un gremio y que se ayudan entre sí. También existían las cofradías de pasión, que estaban dedicadas a alguna advocación de Cristo durante su pasión o a Nuestra Señora de los Dolores. También existían las cofradías de ánimas, las hermandades de la caridad que surgieron a finales del siglo XVII y posteriormente muchas de ellas se extinguieron, solo quedaron vigentes las de el Sagrario de la Catedral y la de San Sebastián, que seguían funcionando y ayudando a sus integrantes. Y las hermandades hospitalarias también, que en ese momento no había ninguna funcionando en Guatemala, pero sí existieron en España, que eran hermandades dedicadas a cuidar a los enfermos y a prestarles atención médica, principalmente en los caminos que recorrían los peregrinos. Entonces, las personas mencionan su pertenencia a hermandades, ya que todo miembro de una hermandad tiene derecho a ser sepultado en la capilla donde está la imagen cuya devoción promovía la cofradía o hermandad, y también porque la hermandad tenía la obligación de asistir al funeral y al entierro de la persona. Y si una persona pertenecía a varias hermandades, estas se tenían que poner de acuerdo para ver quién iba a sufragar cada uno de los gastos del entierro de la persona
y las misas por su alma, que también era algo muy importante. Posteriormente, después de que se mencionan las hermandades, las personas mencionan también la mortaja con que quieren ser sepultados, ya que en la época colonial era común que la gente quisiera ser sepultada vistiendo el hábito de alguna orden religiosa. El hábito más mencionado como mortaja fue el de San Francisco, ya que las personas podían ganar indulgencias al usarlo cuando estaban en agonía y posteriormente cuando morían. Y estas indulgencias los ayudaban a salir de una forma más rápida del purgatorio. También las personas establecían en qué capilla querían ser sepultadas dentro de la iglesia que habían escogido. Es poco usual que las personas mencionen específicamente una capilla o un lugar exacto donde tienen que ser enterradas, ya que durante la época colonial, como todos los difuntos eran enterrados en las iglesias, pronto empezó a haber problema con eso y las criptas de las iglesias empezaron a llenarse. Entonces, al haber tal problema de espacio, se enterraba a las personas donde hubiera lugar. Y posteriormente, cuando ya el cadáver se descomponía y ya quedaban solo los huesos, para que hubiera más espacio, se trasladaban los huesos a un osario. Y luego en el nicho ya se colocaba otro cadáver y se volvía a repetir todo el proceso. También las personas mencionaban las mandas forzosas, que eran estipendios obligatorios que toda persona que atestaba tenía que pagar. Estas mandas forzosas eran una cantidad de dinero que el testador escogía. Podía pagar todas las mandas al mismo precio, podía duplicar alguna o darle un poco más a alguna otra. Estas mandas estaban dedicadas a sufragar ciertos gastos de algunos santuarios, por ejemplo, el Santuario de Guadalupe de México, la de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral de la Ciudad de Guatemala, también los santos lugares de Jerusalén, la redención de cautivos por los frailes de la Orden de la Merced, que se encargaban de pagar rescate por los prisioneros cristianos que habían sido capturados por los musulmanes y que los secuestraban hasta que se les pagaba rescate. Estas mandas podían ir variando conforme pasaba el tiempo, en algunos periodos eran unas y en otras, pero estas tres sí se repiten en todas las épocas. Y también surgieron algunas nuevas, por ejemplo, en los años de 1811 y 1812 apareció una manda especial para ayudar a las viudas, los huérfanos y los lisiados de las guerras napoleónicas en España, para ayudar económicamente a estas personas que necesitaban algún auxilio. Luego de mencionar todas estas cosas, las personas mencionaban cuál era su estado civil, si habían tenido hijos, si tenían nietos y quiénes más o menos podrían ser sus herederos. Luego ya hace el inventario de sus bienes y posteriormente ya nombra a su heredero o a sus herederos y a los albaceas testamentarios. Luego, al final, la persona puede disponer libremente del remanente de sus bienes después de haber distribuido la herencia entre los herederos, haber destinado parte de su dinero al pago de deudas si es que tenía, establecer qué personas le debían dinero y cuánto le debía a cada una. Ya al contar la cantidad de bienes que la persona tenía al final de la repartición, ya se podía disponer de este remanente, que generalmente era la quinta parte de los bienes. Y si la persona tenía todavía un poco de dinero, tenía mucho dinero, podía usar este remanente para hacer donaciones a personas o para hacer donaciones a iglesias. También podía pedir que se mandaran oficiar misas por su alma y también que se fundaran capellanías de misas por su alma. Lo más usual en los testamentos era que las personas pidieran que se oficiaran misas por su alma, ya que
Para estas memorias de misas se establecía una cantidad específica de dinero y con esto ya se podían pagar directamente las misas. Generalmente las misas que se pedían eran la de misa de cuerpo presente, podía ser cantada o rezada, las misas de 9 días. También algunas personas pedían las misas de San Gregorio, que eran 30 misas oficiadas en los 30 días posteriores a la muerte de la persona, para que ésta pudiera salir rápidamente del purgatorio. También habían otras misas como la de la emperatriz y otras misas, pero las más usuales eran las de San Gregorio, cuando se pedían misas en los días posteriores a la muerte de la persona. Luego también las personas podían pedir que se oficiaran tal cantidad de misas en tales iglesias o en tales altares. Generalmente eran los altares a donde las personas tenían una devoción especial, las imágenes de su devoción. También existían la posibilidad de dar donaciones a personas, principalmente a esclavos o sirvientes que la persona tenía, que quería ayudar en compensación por el buen servicio de estas personas y por su lealtad, porque generalmente las personas que recibían alguna donación de sus amos, podría decirse, eran los que habían sido leales y los habían cuidado durante su enfermedad antes de morir. Entonces, por eso les otorgan algo especial. En el caso de los esclavos, también era común que se les diera una carta de libertad como recompensa por su buen servicio y su lealtad. También podemos encontrar otro tipo de donaciones, por ejemplo, en los entierros. Las personas de la clase alta solían destinar parte de sus bienes para que se le pagara cierta cantidad de dinero a cierta cantidad de pobres, que se les comprara ropa de luto y que pudieran ellos participar en el cortejo fúnebre, generalmente cargando el ataúd que contenía el cuerpo. Y en ese tiempo se pensaba que los pobres eran como los hijos predilectos de Dios, ya que estaban más desprendidos de los bienes terrenales, y por ello sus oraciones eran escuchadas con más eficacia. Entonces, por eso era la necesidad de contratar cierta cantidad de pobres para que llevaran el cuerpo a la iglesia. Y posteriormente, cuando terminaba el entierro, estas personas podían ir a comer a la casa del difunto, donde la familia recibía a todos los asistentes al entierro y les daba comida. Y esto todavía se sigue llevando a cabo en algunos pueblos del interior del país. Y en la ciudad ya es poco común ver este tipo de convites, pero en varios pueblos todavía se mantiene vigente. También otro aspecto importante son las donaciones que se hacían a largo plazo. Las personas podían destinar cierta cantidad de dinero y ponerla bajo el censo consignativo, es decir, depositar cierta cantidad de dinero en un convento o en una hermandad, y luego, al cumplirse el año, se cobraban el 5% de interés, que era lo que generaba este dinero que se había depositado, y con este dinero ya podían, por ejemplo, darles de comer a los enfermos del hospital de San Juan de Dios en una fecha específica, o repartir limosna, o darle en alguna fecha especial cierta cantidad de dinero a los pobres, o usar cierta cantidad de dinero para dote de doncellas pobres, para ayudarlas a que pudieran casarse o ingresar a un monasterio. También este tipo de fundaciones se podía usar para sufragar los gastos de las celebraciones de algún santo, y también para oficiar cierta cantidad de misas por las almas de las personas. Este tipo de donaciones para celebrar misas a largo plazo se llamaba capellanía. Y para realizarlas
generalmente las personas depositaban una cierta cantidad de dinero y con el 5% de interés que se generaba, se pagaban las misas. Aquí en la ciudad de Guatemala, las personas solían hacer el depósito de este dinero directamente en algún convento masculino y así era más fácil que el dinero llegara a su destino. Es decir, que los sacerdotes lo recibieran y que pudieran oficiar la misa en agradecimiento a la persona que había hecho la donación. También podía ser el patrono, es decir, el encargado de recibir el dinero, podía ser un miembro de la familia y ya él debía ir a la iglesia a pagarle al sacerdote que iba a oficiar la misa. Pero como los testadores de los testamentos que se revisaron para esta investigación generalmente desconfiaban de los laicos para este tipo de cosas, entonces preferían nombrar como patronos, ya sea a una orden religiosa, principalmente masculina y en menor medida femenina, o nombrar a algún sacerdote diocesano para que pudiera recibir el dinero y oficiar la misa directamente él, sin que alguien más tuviera que entregarle a él el dinero. Y de esta forma, el testador se aseguraba de que el dinero llegara a su destino y que las misas se pudieran oficiar por su alma, que era lo que más le interesaba para poder salir pronto del purgatorio. También se podían fundar capellanías por medio del censo enfiteutático, es decir, que una persona hipotecaba una propiedad inmueble o parte de una propiedad inmueble y con el 5% de interés que tenía que pagar por esa hipoteca, se oficiaban misas por su alma. En ese tiempo, como no existían los bancos y la usura era considerada como pecado, entonces las personas, todo este tipo de transacciones, de préstamos o de hipotecas, las tenía que realizar en alguna institución religiosa, ya fuera en un convento, en un monasterio o con alguna cofradía o hermandad, que eran las entidades que estaban autorizadas para realizar este tipo de transacciones. Y además las personas confiaban en ellas, ya que si depositaban un dinero, la orden religiosa no iba a salir huyendo de un día para otro, sino que iba a permanecer en la ciudad y sí iba a recibir la persona los intereses en su debido tiempo y de forma completa. La tasa de interés no iba a variar, entonces era posible pagar los intereses cuando se debía o recibir los intereses que se habían acordado sin que la tasa de interés cambiara. Entonces esto es un aspecto bastante importante, ya que fue algo muy usual dentro de las personas, dentro del grupo de los testadores de clase alta o media alta, la fundación de capellanías. La persona tenía la posibilidad de escoger cuándo debía de oficiarse la misa o las misas por su alma. Y las personas generalmente escogieron que fuera durante alguna celebración litúrgica de la Iglesia Católica, ya sea como Navidad, Domingo de Resurrección, la Ascensión del Señor, Pentecostés, o alguna festividad mariana como la Asunción, la Natividad de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, también Nuestra Señora de los Dolores, que para estas vocaciones se celebraban dos festividades, una el Viernes de Dolores, dedicada a la meditación de los dolores de la Santísima Virgen durante la Pasión de Cristo, y la festividad del 15 de septiembre, en la que se conmemoraban los 7 dolores de Nuestra Señora. Actualmente el Viernes de Dolores se sigue celebrando dentro de la religiosidad popular guatemalteca, pero ya desapareció como fiesta litúrgica. Ya ese día las lecturas son correspondientes al quinto viernes de Cuaresma, ya no hay una liturgia especial para el día, ya que solo se quedó la festividad del 15 de septiembre
en el que se conmemoran los 7 dolores. Y sí, es una fiesta de la iglesia bastante importante. También las personas podían, algunas personas pidieron que las misas se celebraran los domingos o en el aniversario de su muerte o en alguna otra festividad que ellas escogieran, que fuera algo importante para ellos, alguno de los viernes de Cuaresma, algún domingo de Cuaresma. Pero lo usual era que escogieran alguna festividad litúrgica o la celebración de la fiesta del santo de su devoción, por ejemplo, para las misas. También, además de oficiar las misas, también había personas que destinaban parte del dinero para adornar la iglesia, comprar arreglos florales, dar limosna a los pobres durante ese día y realizar otro tipo de gastos también. Pero lo más común eran las misas y el adorno del altar del santo o de la iglesia. Y esto era por lo menos lo más importante. Algo que vale la pena mencionar es cómo se realizaban los funerales y los entierros en aquella época, ya que varios testadores hicieron ciertas especificaciones para el día de su funeral y entierro. Principalmente fueron las personas más adineradas las que establecieron este tipo de cosas, ya que las personas pobres no tenían el dinero para gastar mucho para su funeral y entierro. Entonces, lo que más mencionaron como algo importante para el funeral fue la asistencia de las órdenes religiosas, ya que algunos testadores destinaron cierta parte de sus bienes para que los albaceas le dieran cierta cantidad de dinero a cierta cantidad de frailes para que llegaran el día del funeral a rezar delante del cuerpo que estaba siendo velado. También en algunos casos se pedía que se oficiara alguna misa ese día en la iglesia donde estos sacerdotes vivían, ya fuera principalmente en un convento de religiosos. También se pedía que llegaran a cantar responsos, que llevaran cera. En algunos casos, las personas muy influyentes pedían que llegara el cabildo catedralicio a cantar responsos y que se oficiara una misa en la catedral, algo así. También pedían que llegaran las órdenes religiosas el día del entierro antes de que saliera el cortejo fúnebre a rezar y a realizar algún canto. También se daba dinero para que cierta cantidad de frailes de los conventos de las órdenes regulares asistieran al entierro y acompañaran el cuerpo hacia la iglesia y que llevaran una candela para ir iluminando el camino. También asistían al entierro los miembros de las cofradías y hermandades. En todas las cofradías y hermandades era obligatorio que sus integrantes fueran al entierro de los hermanos. Y si alguien por alguna razón no podía asistir, tenía que pagar una deuda de cera, es decir, dar cierta cantidad de candelas para los entierros de los siguientes hermanos que murieran. Y los miembros de la hermandad iban llevando el estandarte de la hermandad en el cortejo fúnebre, e iban rezando también. Posteriormente, como ya había mencionado, existía la posibilidad que se pagara cierta cantidad de pobres para que acompañaran el cortejo. Y también obligatoriamente tenía que ir la capilla musical, es decir, iba una orquesta acompañando el cortejo, ya que durante el trayecto se realizaban cierta cantidad de pausas en el camino para que las personas que iban cargando el cuerpo pudieran descansar un rato. En el caso de las mujeres, se realizaban dos cosas, que eran dos pausas, y durante estas pausas el coro y la orquesta cantaban alguna canción fúnebre, principalmente algún salmo. Y luego, en el caso de los hombres,
Las posas son tres, ya que generalmente los hombres pesan más que las mujeres y esto obligaba a que las personas que iban llevando el cadáver a la iglesia pudieran descansar un poquito más. Entonces, por eso era que los entierros de los hombres eran un poco más costosos, ya que costaban 16 pesos y 2 reales, y los de las mujeres 15 pesos y 2 reales, debido a estas pausas que se hacían, que eran más en el caso de los hombres. Y como eran más pausas, tenían que pagarles más canciones a los miembros del coro y de la orquesta, entonces esto hacía que fueran más caros. Eh, También algunas personas pedían que se hiciera algo especial, que se adornara la iglesia de alguna manera especial para el día de su entierro, que se pusieran cortinajes negros o algún adorno especial. No era lo usual, pero las personas que tenían el dinero para hacerlo lo hacían. También era poco frecuente que las personas pudieran comprar un ataúd para ser sepultados en él, ya que esto era muy caro en aquel tiempo. Y entonces lo que hacían las cofradías y hermandades de ese tiempo es que les prestaban a los hermanos el ataúd para transportarlos de su casa a la iglesia, y ya al llegar al nicho donde los iban a enterrar, los sacaban del ataúd y los colocaban envueltos en sábanas o envueltos en un petate dentro del nicho. Y la cofradía ya se quedaba con el ataúd para los siguientes cadáveres, ya que comprar un ataúd en ese tiempo era muy caro. Entonces, también esto era algo interesante. Eh, También algunas personas pidieron que se cantaran cierta cantidad, ciertos cantos durante su entierro, que se hiciera alguna ceremonia especial, que se cantaran misas por su alma en diferentes iglesias. Esto lo hacían quienes tenían la posibilidad económica de hacerlo. También dentro de las donaciones que se realizaban fue interesante encontrar testamentos de algunos encomenderos o de personas que habían ocupado algún cargo público en algún pueblo de indios, que sentían cierto cargo de conciencia al final de sus días por los abusos cometidos hacia los naturales y querían compensarlos de algún modo, pidiendo que se oficiaran misas por las almas de los indígenas de sus pueblos, o en compensación por haber estafado a la gente que vivía en ese pueblo, o de haberlos tratado mal, de haberles robado. Entonces, como no podían como que devolverles el dinero o reparar los daños que se habían hecho de forma inmediata, entonces trataban de compensarlo con misas por las almas de los difuntos de esos pueblos. Así, de esa forma, el testador podía tranquilizar su conciencia y poder salvarse. También algo interesante en las donaciones es comparar las donaciones que se realizaron antes de la ilustración y las que se realizaron durante la ilustración. Aquí en Guatemala se pueden observar estos cambios en los testamentos de los años de 1800 a 1810, que, en los que se encontraron testamentos de personas que estaban inmersos en esta corriente de pensamiento. Y se puede notar que antes de la ilustración las personas dejaban dinero para pagarle la dote a cierta cantidad de doncellas pobres, para que entren a algún monasterio o para que se casen. También para comprarles ropa, para darles comida, para alimentar enfermos en determinada fecha. Mientras que ya en la época de la Ilustración, las personas se preocupaban más por ayudar de una forma más productiva a los pobres. Es decir, algunos dejaban cierta cantidad de dinero para que se les diera clase de catequesis a los niños de determinado pueblo, por ejemplo. También dejaban dinero para que se les enseñara algún oficio a las personas desempleadas. Eh, También dinero para la Sociedad Económica de Amigos del País, para que ayudara
las personas pobres a que pudieran aprender oficios y que pudieran ser útiles para la sociedad, que no estuvieran solo dependiendo de limosnas, sino que aprendieran un oficio y pudieran trabajar y ser independientes. También se daba dinero para diferentes instituciones educativas para que se pudiera educar a la población, ya que se considera importante que las personas pudieran ser educadas para que pudieran aprender un oficio, tener un trabajo y ser personas productivas para su país y no fueran simplemente personas que dependían de limosnas de los demás y que no trabajaban y no aportaban nada al lugar donde vivían. Entonces esto es algo bastante importante e interesante también. También vale la pena mencionar que se encontraron testamentos de arzobispos y de un presidente de la audiencia y de algunos oidores. Y estas personas pedían ciertas cosas especiales para sus entierros. Por ejemplo, un arzobispo pidió que su cuerpo fuera embalsamado, ya que a los arzobispos se les realizaban homenajes póstumos y se tenía al cadáver en exhibición durante estos homenajes. Y para que no se descompusiera, pidió que lo embalsamaran, pero la embalsamación no era algo usual en ese tiempo. Lo mismo para el presidente de la audiencia, cuyo testamento fue encontrado, también pidió que se embalsamara su cuerpo, porque también le iban a hacer ciertos homenajes durante varios días. Entonces, para que el cadáver no se descompusiera, pedían que fuera embalsamado para su mejor conservación. Posteriormente, ya al final del testamento, se registra la fecha y el lugar donde fue redactado. Se incluyen los nombres de los testigos, que únicamente podían ser hombres de oficio conocido, que no fueran infames, ni homosexuales, ni herejes, ni que fuera una persona reconocida por ser mentirosa, que fuera alguien confiable. Y también firmaba tanto el testador como el escribano que había hecho el testamento. Entonces, de esta manera era como terminaba el testamento. No sé si hay alguna duda antes de mostrar las fotografías. Sí tenemos algunas preguntas, pero creo que primero vemos las fotografías y luego ya pasamos al área de preguntas. Sí, está bien. Ya están corriendo las imágenes. La primera fotografía, si mal no recuerdo, era la de el cuadro de la dormición de San José. Es que uno puede verlas. Estamos ahorita en la iglesia. Ah, sí, están algunas fotografías de las iglesias más mencionadas como lugares de entierro y lugares donde se fundaron capellanías y memorias de misas, que son importantes. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco en la ciudad de Santiago de Guatemala. También podemos encontrar la iglesia de Santo Domingo, tanto en la ciudad de Santiago de Guatemala como en la Nueva Guatemala de la Asunción. La iglesia de la Merced también se mencionó mucho por las personas, ya que en ella había varias hermandades muy conocidas. También podemos encontrar que las parroquias más mencionadas son la Santa Iglesia, el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral y la parroquia de San Sebastián, que son las más mencionadas durante todos los periodos estudiados. Y de los conventos de religiosas se mencionaron pocas veces, generalmente era por personas que tenían alguna hija religiosa que querían ser sepultadas en ese lugar. También algunas señoras que habían estudiado en los colegios de esos conventos y que tenían cierto apego y cariño hacia esas iglesias.
También se encontraron personas que quisieron ser sepultadas en iglesias parroquiales de algunos pueblos de otras provincias o de la provincia de Guatemala. Y también las cofradías más mencionadas, por lo menos en el siglo XVI, fueron la cofradía Nuestra Señora del Rosario de Santo Domingo y la de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de San Francisco. Fueron las cofradías más antiguas que se conocen en la ciudad y en sus inicios fueron bastante mencionadas. Posteriormente, conforme iba pasando el tiempo, ya se empezaban a mencionar menos porque se volvieron muy exclusivas y la gente que ingresaba a ellas era gente de la clase alta y gente con mucha influencia social y política. No podía entrar cualquier persona en ellas. También podemos encontrar como datos curiosos que a principios del siglo XVIII, en el periodo de 1700 a 1710, se encontraron muchos pescadores de origen andaluz que pertenecían a la cofradía Nuestra Señora del Rosario de los Españoles de Santo Domingo. Y fue algo importante porque esta cofradía sirvió para cohesionar a un grupo social, que en este caso eran los españoles venidos de Andalucía, que encontraban en esta cofradía una forma para mantenerse unidos y ayudarse mutuamente. Por eso es algo importante destacar esto. También se encontraron muchas hermandades dedicadas a Nuestra Señora de los Dolores y a advocaciones también de Jesús Nazareno, de Cristo las Ánimas y otras. Dentro de las más importantes dedicadas a Nuestra Señora de los Dolores se encuentra la de Santo Domingo, que fue una cofradía, la más antigua de esta vocación, o una de las más antiguas. Fue fundada a finales del siglo XVI, aunque se menciona poco en los testamentos, sí se sabe que era una vocación muy importante. Y también su cofradía fue muy exclusiva, es por eso que pocas personas pertenecían a ella. Dentro de las hermandades dedicadas a Nuestra Señora de los Dolores, que fueron importantes y muy numerosas, hay que destacar la de Nuestra Señora de los Dolores de San Sebastián, que tuvo muchos integrantes, por lo menos durante el siglo XVIII, llegó a ser muy importante, y fue una cofradía tan importante en esos años que fue trasladada a la nueva capital junto con su imagen, que actualmente está en el altar mayor de la iglesia de San Sebastián, junto con el crucificado. Esa imagen fue muy venerada durante el siglo XVIII y actualmente no se le tiene como mucha devoción ni se hace ninguna festividad especial en su honor ni nada, pero en otros tiempos sí fue bastante importante. También existieron otras, como por ejemplo la de Nuestra Señora de la Esclavitud de la Merced, que fue también muy importante en el siglo XVIII y poco a poco fue perdiendo importancia. La cofradía de Jesús de la Merced también fue muy mencionada a mediados del siglo XVII, porque esto coincide con la hechura de la imagen actual que se venera en esa iglesia. Fue tal el impacto que causó esta imagen que se empezó a mencionar más la capilla de Jesús de la Merced como lugar de entierro y también se encontró más personas que pertenecían a su cofradía. Y posteriormente esta imagen sirvió como modelo para realizar otras imágenes de nazarenos acá en Guatemala, entonces por eso es una imagen tan importante. Posteriormente las fotografías, no sé qué otras siguen después de las iglesias. Estamos en las imágenes de las pinturas. Sí, la primera es de la Dormición de San José, si mal no recuerdo. Exactamente. Esa pintura la escogí porque es muy ilustrativa para este tema que estamos tratando.
Se puede observar que San José está siendo representado en el momento de su muerte. Es interesante que está siendo sostenido por Jesús, que está en su cabecera, y por Nuestra Señora, que está, la Virgen María, que está en ademán de cubrirlo con su manto y está portando una vela encendida en su mano. Y también el santo está rodeado, está siendo acompañado por el arcángel San Miguel y San Gabriel. El cielo está abierto para que su alma pueda subir. Hay muchos ángeles en ese rompimiento de gloria. Y esto fue representado así para destacar la santidad de la persona que está siendo representada. Algo muy importante es lo que portan en las manos Jesús y la Virgen. Es importante notar que Jesús está sosteniendo una cruz en su mano. Y esto llama mucho la atención porque cuando San José murió, Jesús todavía no había empezado su vida pública y todavía no había muerto en la cruz. Entonces es interesante ver que tiene una cruz en la mano. Y la razón es porque en los manuales de la buena muerte que circulaban durante la época colonial, se decía que junto al hecho de un agonizante tenía que haber una cruz y una vela encendida. La vela encendida para que la persona como que mantuviera la esperanza y que se acordara de la luz de salvación que iba a alcanzar muy pronto. Y también que tuviera una cruz junto a su lecho, que de ser posible pudiera sostenerla en sus manos o incluso besarla, para siempre tener presente el sacrificio de Jesús por el alma de todos nosotros y que tuviera presente que se iba a salvar, que tenía esa posibilidad y pudiera siempre tener ese pensamiento y que no perdiera la esperanza durante todos los dolores de su agonía. Además de que ya cuando la persona estaba agonizando, ya supuestamente ya debería haber recibido los últimos sacramentos y estar en paz consigo misma, con el prójimo y con Dios. Entonces, este cuadro es la representación de cómo debe ser una buena muerte. Y que San José es el patrono de la buena muerte porque murió en brazos de Jesús y de la Virgen María. Entonces, este es el ideal que todas las personas quieren alcanzar al final de sus días y era lo que la iglesia promovía en aquel tiempo para que las personas tuvieran presente, especialmente durante su agonía. De ahí en la siguiente imagen es la de la Virgen del Carmen, si mal no recuerdo. Sí, exactamente. En este cuadro se representa a la Virgen del Carmen, que fue una advocación que fue ganando mucha popularidad y mucha devoción a principios del siglo XIX. Entonces, y también a finales del siglo XVIII. En esta pintura se puede apreciar a la Virgen del Carmen portando el escapulario en su mano y llegando al purgatorio a sacar a las almas de sus devotos para llevarlas al cielo, ya que se dice que todas las personas devotas a la Virgen María, especialmente a la Virgen del Carmen y los que portan su escapulario, una de las promesas que la Virgen le hizo a San Simón Stock cuando le dio el escapulario fue que quienes lo portaran con devoción y que se esforzaran por ser buenos cristianos, cuando durante su vida iban a recibir la ayuda de Nuestra Señora, iban a recibir su consuelo durante su muerte y después de su muerte ella iba a interceder por ellos e iba a sacarlos pronto del purgatorio. Siempre se ha dicho que el día sábado es el día dedicado a la Virgen María, ya que ese día se conmemora la fe de María, principalmente después de la muerte de Jesús. Fue ella la única que mantuvo la esperanza en la resurrección y por eso el día sábado es dedicado a ella. Y todos los devotos de la Virgen María, el día sábado, van a ser llevados por ella al cielo.
y no van a permanecer mucho tiempo en el purgatorio. Entonces eso es lo que se está representando en esa pintura, que es la ayuda de la Virgen María a sus devotos. Yo creo que esa es la última fotografía, si mal no recuerdo. Maestra, muchas gracias por su presentación. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Ha generado bastantes inquietudes en nuestros amigos. Hay varias preguntas, hay muchas felicitaciones. Aprendimos mucho sobre toda esta temática, todo lo que genera un testamento. Néstor Vélez la felicita y pregunta: ¿tiene presente el hecho de que existían cofradías diferenciadas por cuestiones étnicas, criollos, mulatos, negros, indios? ¿Tiene algún peso en la forma y la calidad del enterramiento o las ceremonias post-mortem? En los testamentos consultados no se hace referencia a la forma en que se hacían los entierros, por ejemplo, en una cofradía indígena o en una cofradía de morenos. En las de morenos se incluían negros, mulatos, pardos, todos los que pudieran tener ascendencia africana, por lo menos a simple vista pudieran ser considerados como afrodescendientes, se podría decir en este tiempo. Pero no hay información acerca de cómo se van los entierros para los miembros de estas cofradías. Lo único que encontré fue un testamento de un señor, de un hombre cachiquel, que fue atacado en la ciudad de Guatemala y que murió aquí y no en su pueblo. Y al hacer su testamento decía que quería ser llevado a su pueblo y ser enterrado ahí con la gente de su Chinamital. Entonces ahí se podía notar que esta persona sí tenía como mucho apego a su grupo étnico, a su pueblo y a la gente de su parcialidad. Entonces eso fue bastante importante de notar. Hubo muy pocos testamentos dentro de los testamentos consultados que fueran de naturales. La mayoría de ellos son de personas que vivían ya en la ciudad de Guatemala. No eran como que tan tradicionales de alguna parcialidad o de algún pueblo de indios. Era gente que vivía en la ciudad y que había absorbido ciertas costumbres españolas, ya no, como que ya no tenía tan vivas las costumbres prehispánicas. Y también en los testamentos de negros, mulatos, pardos, tampoco se encontró mayor diferencia respecto a las de los mestizos y españoles, porque ya habían absorbido como que la cultura predominante y ya manifestaban su religiosidad conforme a lo que se les había enseñado que debía de ser. Ya no se pueden notar en estos testamentos que tuvieran sincretismo con religiones africanas ni nada por el estilo. Ya eran personas ya muy cristianizadas y muy hispanizadas. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí tenemos otra de Víctor Lobos y él pregunta: ¿sabe qué lugares se ocupaban para enterramientos según la cercanía a la práctica religiosa, oficio o condición económica dentro de la iglesia? Muy buena pregunta. Digamos, el altar mayor era un lugar reservado especialmente para sacerdotes. En el presbiterio de la catedral se enterraba a los obispos, arzobispos y miembros del cabildo catedralicio, y también a los párrocos del sagrario. A sacerdotes también se podían enterrar en este lugar a los presidentes de la audiencia, a los oidores, que así quisieran que fueran ser enterrados ahí. Y luego, el resto de la iglesia teóricamente estaba disponible para todo el mundo, pero sí existieron capillas familiares. Es decir, si una persona o una familia donaba cierta cantidad de dinero para construir una iglesia,
mandar a hacer un retablo, una imagen. La iglesia, fuera la parroquia, el monasterio o el convento, recompensaban a esa persona o a esa familia, dándole permiso para que tanto ella como sus descendientes pudieran ser enterrados en esa capilla. Es decir, tenían privilegio para ser enterrados ahí. Esos son los entierros por privilegio y las capillas familiares. En el libro de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, en la Recordación Florida, él en una parte habla sobre la catedral, la que se construyó en la década de 1680, y se queja de esto, que su familia perdió el privilegio que tenía en la capilla del Cristo de los Reyes, ya que él decía que por ser ellos descendientes de los conquistadores tenían permiso de ser enterrados ahí, pero que luego de que se edificó la nueva catedral en esos años, los restos de sus antepasados, que eran como huesos y fragmentos de huesos, habían sido trasladados al osario. Y él se estaba quejando porque su familia tenía privilegio de entierro en ese lugar. Y por esa razón no podían como que retirar los restos y mandarlos al osario. Y usar esos nichos para que otra familia de españoles recién venidos viniera a enterrarse ahí. Y estaba Fuentes y Guzmán muy disgustado por eso, porque él era de los beneméritos y que debían tener el privilegio de ser enterrados en ese lugar. También en las iglesias de las órdenes religiosas también había entierros por privilegio. Por lo menos aquí en la ciudad de Guatemala, en la capilla de la Inmaculada Concepción, todavía en la cripta se pueden ver las lápidas de las personas que fueron enterradas ahí. Se pueden notar que la mayoría de los que están enterrados en esa capilla eran miembros de la familia Urruela. Entonces sí existieron capillas familiares. Y de ahí en el resto de la iglesia la gente podía pedir ser enterrada en la capilla de la imagen de su devoción. Si pertenecían a una hermandad tenían derecho a ser enterradas en la cripta de la capilla. También hubo gente que por humildad pidió ser sepultada bajo la puerta de la iglesia, para que todos los que entraran o salieran de ella pasaran pisando su tumba. También otros pidieron ser sepultados bajo la pila del agua bendita por la misma razón, para que todos pasaran sobre su tumba. Y otras personas fueron como más precisas y establecieron que querían ser enterradas entre el retablo de San José y el de Nuestra Señora de los Dolores en la Merced, en la ciudad de Santiago de Guatemala, y algunos hicieron como especificaciones muy precisas. Pero la mayoría de la gente no especificó la capilla en la que quería ser enterrada, porque ya en otras investigaciones que he hecho más recientemente sobre el tema de los entierros, sí he encontrado documentos que decían que antes del terremoto de 1773 hubo personas que, bueno, sí hubo un problema en la catedral porque las criptas se llenaron. Entonces los sacerdotes del cabildo catedralicio se estaban quejando porque en la catedral había mal olor por toda la cantidad de cadáveres que estaban descomponiéndose ahí. Entonces se pusieron de acuerdo con las autoridades civiles para ampliar el espacio para las criptas. Pero ya este proyecto ya no llegó a llevarse a cabo porque fue el terremoto y empezó la discusión del traslado a la capital y todo eso, y ya esa iglesia no se amplió. Pero también en esa misma investigación pude notar que aquí en la Nueva Guatemala de Asunción, después del traslado, rápidamente las criptas de las iglesias se llenaron y las autoridades municipales empezaron a discutir la importancia de empezar a buscar un lugar para crear un cementerio fuera de la ciudad, porque la cantidad de cadáveres que había ya era demasiada y eso podía desencadenar algún problema sanitario. Incluso el párroco de la Candelaria improvisó un cementerio en las faldas del Cerro del Carmen, y las autoridades municipales lo sancionaron por eso, porque no pidió ningún permiso, sino que él mismo mandó a tapiar una parte del cerro y ahí empezó a enterrar
cadáveres. Entonces, sí, esto de la capacidad que tenían las criptas de las iglesias para albergar tantos cuerpos, sí llegó a ser un problema muy serio. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, maestra. Y uno, César Martínez pregunta, ¿el testador es el sinónimo del abogado de hoy? El testador era la persona que hacía su testamento, era el que la persona que estaba plasmando su última voluntad, quien redactaba, quien como que copiaba todo lo que esa persona decía, era el escribano, que es el equivalente al notario de hoy. En aquel tiempo el abogado y el notario eran profesiones diferentes y el notario, que era el escribano, era el que se dedicaba a hacer escrituras, tanto testamentos, escrituras de compraventa tanto de propiedades como de esclavos, de autorizaciones de pajas de agua para ciertas propiedades, contratos, entre otras cosas. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, César Martínez pregunta, ¿el testamento quién lo guardaba? El testamento quedaba, se encuadernaba dentro del protocolo del escribano. Cada escribano tenía la obligación de juntar todas las escrituras que había hecho en un año y encuadernarlas. Entonces, estos testamentos se pueden consultar en los protocolos de escribano, que cada escribano tenía sus protocolos. Y todavía hay muchos que se pueden consultar. Muy bien. Sofía Guerra pregunta, si un español vino a Guatemala en 1720 de la provincia de Vizcaya, ¿será que éste haya venido por cierta influencia o permiso especial porque mediante un testamento u otros documentos se comprobó que éste se casó con una mujer y ésta después, siendo su viuda, es protagonista de muchos documentos de reclamos de indios, de repartimiento, de reducción, de quinto real? ¿Será que esta haya sido la que haya contribuido al caudal de los bienes de este? Bueno, es que hubo partes de la pregunta que no escuché, ¿la podría repetir, por favor? Si es que está bastante larga. Sí. Dice, si un español vino a Guatemala en 1720 de la provincia de Vizcaya, ¿será que este haya venido por cierta influencia o permiso especial? Porque mediante un testamento y otros documentos se comprobó que este se casó con una mujer y esta después, siendo su viuda, es protagonista de muchos documentos de reclamo, reclamando indios, repartimiento, reducción, quinto real. ¿Será que esta haya sido la que haya contribuido al caudal de los bienes de este? Bueno, puede ser. Por ejemplo, en este estudio sí se encontraron algunos testamentos recíprocos hechos por matrimonios en los que los esposos establecen que ellos trabajaron juntos toda su vida y que todo lo que ganaron lo ganaron en común y que cuando alguno de los dos muera, el que quede vivo se va a quedar con todo y que de ahí él disponga a quién de sus hijos le deja cada cosa y que él distribuya los bienes y pague las deudas y todo lo que tenga que hacer. Específicamente en el caso del español que vino de Vizcaya, que preguntaba, en aquel tiempo existía la posibilidad de que la mujer pudiera administrar sus propios bienes. Entonces, no necesariamente tenía ella que contribuir al caudal de él. Existía la posibilidad que tanto el esposo como la esposa administraran sus bienes de forma independiente. Ellos tenían la posibilidad de decidir si lo iban a hacer así o si querían administrarlos conjuntamente. No era una obligación que el patrimonio de la mujer pasara a manos del marido. Respecto a los reclamos que ella hace de indios y de ciertos ingresos que ella debía recibir, como el vizcaíno vino en 1720, teóricamente en esa
fecha ya no deberían de existir las encomiendas, pero también en los testamentos se pudo ver que todavía había algunos encomenderos. Entonces, también puede ser que ella haya sido la titular de la encomienda y que esté reclamando el dinero que le corresponde de los tributos, todo eso, pero habría que investigar un poco más para determinar de quién fue la encomienda, si fueron del vizcaíno o si fueron de la esposa. ¿Hay alguna otra Muy pregunta? bien. Hay más. Vito Lobos dice, San José es el patrón de la buena muerte por haber fallecido cuando Jesús era joven. Sí, falleció cuando Jesús era joven, cuando todavía no había empezado su vida pública. Es por eso que se lo representa con poca barba y con facciones un poco más juveniles que ya durante su pasión, por ejemplo. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay varias. Julio Menchú pregunta, ¿hasta qué época se realizan estas prácticas de dejar testamentos para misas? Dejar establecidos las misas, las memorias de misas y capellanías. Eso era una costumbre muy antigua. A finales de la Edad Media se empezó con la costumbre de fundar capellanías y memorias de misas. Ya esta costumbre fue traída a América por los españoles y aquí se empezó a realizar desde épocas muy tempranas. Se puede ver en testamentos del siglo XVI, por ejemplo, aunque en ese tiempo hubo pocas capellanías fundadas, ya que la mayoría de los encomenderos estaban mal económicamente y por lo menos de los testamentos que se encontraron, la mayoría se dedicaba a vivir de la renta del tributo que recibían y fueron pocos los que invirtieron este dinero en fundar un negocio o en comprar tierras para cultivarlas o para criar ganado. Entonces, por eso la condición de muchos encomenderos fue muy precaria, contrariamente de lo que se piensa. Muy bien. Neri Felipe Gómez pregunta, ¿cómo se originan los 9 días, los 40 días, el cabo de año de un fallecido? Eh, Desde los inicios del cristianismo era costumbre a rezar por las almas de los difuntos. Entonces esto viene de tiempos muy antiguos. Eh, el rezo de los 9 días también es algo muy antiguo. De ahí, conforme pasaba el tiempo, ya se fueron estableciendo los 30 días, los 40 días, el cabo de año. El cabo de año también es una costumbre bastante antigua, es como una forma de recordar al difunto el día de su fallecimiento y rezar por ella. Y también las otras memorias que fueron surgiendo principalmente en la época de la Contrarreforma, después del Concilio de Trento, que se llevó a cabo de 1545 a 1563. Y en este concilio se estableció que el purgatorio sí existía, que era necesario rezar por las almas del purgatorio. Es por eso que vemos muchas representaciones del purgatorio en el arte, como los ejemplos que ya vimos. Y también se promovió la devoción al Santísimo Sacramento, a la Virgen María y a los santos. También se estableció que el arte religioso debía ser un arte didáctico para que las personas, al nomás ver la obra de arte, pudieran comprender todo lo que ésta estaba representando. Entonces, todo esto de la oración por los difuntos es algo muy antiguo que todavía se conserva hasta nuestros días. Muy bien, maestra. Aquí hay otra pregunta de José Barrios. Eh, ¿Hay otra fuente de archivo de testamentos aparte del Archivo General de Centroamérica? Todos los testamentos consultados fueron hallados en el Archivo General de Centroamérica. Para la época colonial, solo en ese archivo podemos encontrar testamentos
de la época colonial redactados en Guatemala. Muchas gracias, maestra, por todo el panorama que nos aclaró de esa fuente tan valiosa que son los testamentos y la importancia que tuvieron en la época colonial y hasta hoy en día se siguen manteniendo, ¿no? Pues le agradecemos bastante haber compartido su investigación y habernos ilustrado bastante. Le damos el espacio para los comentarios finales con nuestra audiencia. Antes de despedirme, si alguien quiere consultar el trabajo completo, este está disponible en el Tesario Virtual de la Universidad de San Carlos. El título completo de la tesis es De la vida terrena a la vida eterna, religiosidad de la muerte en testamentos de la ciudad de Guatemala durante la época colonial. Está disponible en el Tesario Virtual, se puede consultar gratuitamente. Está completa con ilustraciones, tablas, bibliografía, fuentes, ejemplos, citas textuales y todo lo que ustedes quieran consultar. Está a su total disposición. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado de esta conferencia y agradezco a los miembros de Historia GT por haberme invitado. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a la maestra Schumann y a nuestra audiencia. Los invitamos para la próxima semana con nuestra ya acostumbrada conferencia. El título de la conferencia de la próxima semana es Afrodescendientes en El Salvador, de la maestra Marielba Herrera. Muchas gracias y feliz noche.